Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que tiene a los fans de la telenovela turca muy pendientes. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima especulación y, seamos sinceros, un poquito de drama. Hande Erçel, la carismática actriz turca, quiere volver al día que terminó con Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Este título ha dado mucho de qué hablar, y nosotros vamos a desgranar todo lo que hay detrás. Primero que nada, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como muchos de ustedes saben, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla, que se traspasaba a la vida real, conquistó a millones de seguidores. Se conocieron durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la chispa estuvo ahí. Sus seguidores se enamoraron de su relación, de cómo se apoyaban mutuamente, de sus viajes, de sus publicaciones en redes sociales. Parecía que su amor era inquebrantable, sacado directamente de las escenas de sus dramas románticos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las cosas no siempre duran para siempre, al menos no en la forma que esperamos. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para sus fans. Los motivos exactos de su ruptura nunca se aclararon del todo, alimentando aún más los rumores y las teorías. Algunos decían que las apretadas agendas de trabajo los habían distanciado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables, y como siempre, las especulaciones sobre terceros en discordia nunca faltaron. Pero aquí viene lo interesante, lo que nos trae a este vídeo. Últimamente hemos visto ciertos indicios, ciertos comentarios y ciertas acciones por parte de Hande Erçel que han llevado a muchos a preguntarse si, en el fondo, ella extraña esa etapa de su vida, esa relación con Kerem. El título Hande Erçel quiere volver al día que terminó con Kerem Bürsin puede sonar un poco confuso a primera vista. ¿Cómo alguien querría volver al día de una ruptura? Pero si lo pensamos bien, quizás no se trata de revivir el momento de la separación en sí, sino de desear regresar a un estado o una sensación que existía antes de ese punto final. Vamos a analizar algunas de estas señales. Recientemente Hande ha estado compartiendo en sus redes sociales algunas fotos y vídeos que evocan recuerdos. No son necesariamente fotos directas con Kerem, pero sí momentos que parecen estar cargados de nostalgia. Por ejemplo, ha publicado imágenes de lugares que solían visitar juntos, ha compartido canciones que eran significativas para ellos, o incluso ha hecho comentarios sutiles en entrevistas donde habla de lo importante que fue esa etapa de su vida y de las personas que la marcaron. Esto, para un observador atento, podría interpretarse como un anhelo por revivir la felicidad, la conexión y la complicidad que sentía. Además, en algunas de sus últimas apariciones públicas o entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre Kerem, su respuesta, aunque profesional y respetuosa, ha tenido un matiz diferente. En lugar de un silencio total o un deseo de dejar el pasado atrás, ha habido momentos en los que ha sonreído, ha mencionado la admiración que tiene por él como profesional, o ha dicho algo así como siempre fue una persona importante en mi vida. Estas frases, aunque tímidas, son significativas. No son las palabras de alguien que ha cerrado completamente ese capítulo y ha pasado páginas sin mirar atrás. Consideremos también el contexto. Ambos son figuras públicas muy activas y sus vidas sentimentales son constantemente escrutadas. Si Hande estuviera completamente enfocada en un nuevo capítulo, en nuevas relaciones, quizás las referencias al pasado serían menos frecuentes o nulas. El hecho de que de vez en cuando surjan estas menciones, o que el público vea en ella actitudes que sugieren una mirada al pasado, alimenta la idea de que hay algo ahí, una parte de ella que quizás no ha terminado de sanar o que valora esos momentos de una manera especial. Ahora, es crucial ser cautelosos. Vivimos en la era de la sobreinformación y de las interpretaciones apresuradas. Lo que para unos es una señal inequívoca de arrepentimiento o deseo de reconciliación, para otros puede ser simplemente una reflexión madura sobre una relación pasada importante, una forma de honrar lo que fue. El título del vídeo, como dijimos, es P.
Provocador. Podría interpretarse como un deseo de asterisco volver al punto antes de la ruptura asterisco, es decir, de querer que las cosas hubieran seguido funcionando, de anhelar la felicidad que sentía antes de ese momento difícil. Analicemos la posibilidad de que esto se trate de una estrategia. En el mundo de la fama, a veces las especulaciones sobre relaciones pasadas pueden mantener a una celebridad en el ojo del público. Sin embargo, en el caso de Ande, ella es una artista consolidada, con una carrera exitosa y proyectos constantes. No parece necesitar de estos ganchos para mantenerse relevante. Por lo tanto, es más probable que sus acciones y comentarios vengan de un lugar más genuino, aunque puedan ser interpretados de diversas maneras. Otro punto a considerar es la madurez. Con el tiempo, las personas tienden a reflexionar sobre sus experiencias. Una ruptura dolorosa puede, con el paso de los años, transformarse en una lección aprendida, en un recuerdo agridulce, e incluso en una apreciación de lo vivido. Ande y Kerem tuvieron una relación intensa y muy pública. Es natural que al mirar atrás, se puedan sentir emociones complejas. ¿Qué significa exactamente volver al día que terminó con Kerem Bürsin? Si lo llevamos al extremo, nadie quiere revivir el dolor de una separación. Pero si lo entendemos como volver a la felicidad que sentía justo antes de que las cosas empezaran a ir mal, entonces sí, es una aspiración humana muy común. ¿Quién no ha pensado alguna vez ojalá pudiera regresar a ese momento en que todo era perfecto? Podríamos estar ante una Ande que, tras haber explorado otras facetas de su vida, personales y profesionales, se da cuenta de lo especial que fue la conexión que tuvo con Kerem. No necesariamente porque su vida actual no sea buena, sino porque algunas conexiones son únicas e irrepetibles. A veces la distancia y el tiempo nos dan una perspectiva más clara sobre lo que tuvimos y lo que perdimos. Además, no podemos obviar la influencia de los fans. Los seguidores de la pareja Kerem-Ande son increíblemente apasionados. Siempre hay quienes esperan una reconciliación. Es posible que estas pequeñas señales de nostalgia por parte de Ande sean interpretadas por estos fans como una confirmación de sus esperanzas, y que esto, a su vez, influya en la forma en que ella se expresa. En definitiva, la pregunta central es, ¿está Ande Erçel deseando volver a estar con Kerem Bürsin, o simplemente está reflexionando sobre una etapa muy importante de su vida con cierta nostalgia? El título nos invita a pensar en lo primero, pero la realidad puede ser más matizada. Lo que sí está claro es que la figura de Kerem Bürsin sigue teniendo un peso en la memoria emocional de Ande, y que el recuerdo de su relación no ha sido completamente olvidado ni archivado. Sus comentarios y acciones, vistos a través del lente de la curiosidad de sus seguidores, sugieren un proceso de reflexión personal donde se valora lo vivido, y quizás, solo quizás, se añora la intensidad y la felicidad de aquellos días. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, las relaciones pasadas dejan una huella imborrable. Hemos visto cómo, tras su separación, ambos han seguido caminos separados pero exitosos. Kerem ha continuado con sus proyectos y Ande ha estado inmersa en nuevas producciones y en su vida personal. Sin embargo, la magia de Senkalkapm y la química innegable que compartían han dejado una marca tan profunda en el público que cualquier guiño al pasado por parte de alguno de ellos genera un revuelo instantáneo. Para cerrar esta parte, lo que sí podemos afirmar es que Ande Erçel no parece indiferente a su pasado junto a Kerem Bürsin. Hay una apreciación por lo vivido, y es probable que al recordar esos días, sienta una mezcla de emociones. Si eso se traduce en un deseo literal de volver al día que terminó, es algo que solo ella sabe. Pero si significa anhelar la sensación de esa época, la conexión profunda y la felicidad que experimentó, entonces es muy plausible. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre si Ande Erçel quiere volver al día que terminó con Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las señales sutiles y las posibles interpretaciones de sus acciones y comentarios. Lo que queda claro es que la historia de su relación sigue fascinando y generando debates, y que los sentimientos, incluso para las celebridades, son complejos y, a menudo, difíciles de descifrar por completo. Hemos visto cómo ciertas publicaciones nostálgicas, comentarios reflexivos en entrevistas y la persistencia de los fans ante la idea de una reconciliación, alimentan la especulación. Si bien es difícil afirmar con total certeza que Ande desea revivir el momento exacto de la ruptura, sí parece que hay un anhelo por la felicidad y la conexión que experimentó en esa etapa. Es una muestra más de que las relaciones importantes dejan una huella profunda, y que mirar atrás puede ser un ejercicio de reflexión y apreciación.
incluso si no implica un deseo de regresar al pasado tal cual. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ander realmente extraña esa época con Kerem? ¿Han notado ustedes otras señales? Por favor, dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.